Bueno muchachos, seguimos con la continuación de este video tutorial. En esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte que nos queda. Ya tenemos creado el formulario completamente, por lo que ahora viene la estructura de datos que va a tener por detrás esto. La venta en sí va a almacenar un conjunto de variables. A esto nosotros lo podemos, por así decirlo, mapear hacia una clase. Por ejemplo, la clase tendría que tener los atributos de root, RAM, placa madre, procesador y cantidad. Ahora, ¿qué correspondería a la clase? Cada una, la clase va a almacenar las ventas. O sea, una venta, una clase, una venta. Luego nosotros vamos a tener una lista de ventas, la cual vamos a desplegar en este grid view. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar un segundo proyecto a la solución. Vamos a clic derecho, agregar nuevo proyecto en la solución y vamos a buscar biblioteca de clases. A mí me sale .NET Framework, a ustedes debería salirle solamente biblioteca de clases. Esto se va a llamar class ventas. Cada vez que creemos una biblioteca de clases, automáticamente Visual va a crear por nosotros este archivo que se llama class1, que es una clase simplemente por defecto para que nosotros la podamos ver y ver cómo es la estructura, pero la vamos a eliminar porque no la vamos a usar. Lo que sí vamos a usar en este caso van a ser dos cosas. Uno va a ser una clase y otro va a ser los enumeradores que tenga el problema. Entonces yo puedo identificar automáticamente que vamos a tener dos enumeradores, uno para la placa madre y otro para el procesador. Es por esto que a class ventas voy a agregar una clase. Esta clase se va a llamar enumeradores. Dentro van a estar todos los enumeradores que vamos a usar nosotros. Entonces lo primero va a ser eliminar el class. Nos vamos a quedar solamente con el namespace en el caso de los enumeradores. De esta manera van a quedar totalmente públicos. Vamos con el primero. Public enum. El primero se va a llamar placa madre. Y la placa madre va a tener varios tipos. Uno creo que era AT, ATX y MATX. Esos son los tipos de placa madre. Ahí tenemos un enumerador. Vamos a ver el documento. Efectivamente, ATX, AT, ATX y MATX. El procesador i3, i5 o i7, por lo tanto otro enumerador más. Public enum procesador va a ser i3, i5 o i7. Entonces aquí nosotros vamos separando estas estructuras para que después los combobots solamente puedan elegir una de estas opciones. El paso siguiente, muchachos, ya que tenemos ambos enumeradores declarados, va a ser crear la clase venta. Entonces, a class ventas, que es nuestra librería de clases, vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar venta. Ya, podemos fijarnos que se nos crea automáticamente el class, pero con una particularidad, que viene simplemente como class venta. No trae ni antepone, por ejemplo, ni public ni private. Lo que tenemos que hacer para que esté disponible para otros proyectos es ponerle el public siempre. Si no, no vamos a poder llamar a esta clase. Comencemos. Esto se compone primero de atributos que van a ser privados. Private. El primero va a ser un string, el cual va a corresponder al root, _root. El string lo voy a poner en minúscula simplemente. Ahí. Private, ¿qué más tenemos? La RAM va a ser int RAM, _RAM. Ahora, ¿por qué el guión bajo? Es por convención simplemente. Cuando son privadas las variables y están declaradas a nivel de clase, o sea, directamente aquí, van con un guión bajo. Private, ahora la placa madre va a ser de tipo placa madre y se va a llamar _ placa madre. Privado, ahora viene el procesador. Estas variables son de tipo del enumerador declarado, por lo tanto solo van a poder contener cada una de las opciones declaradas dentro del enumerador. Por ejemplo, placa madre solo va a poder contener una de estas opciones, ninguna más. Ya, vamos con procesador, _procesador.
Ahora vamos a ver qué más queda. Placa madre, procesador, la cantidad de venta de este producto, private int, -cantidad. Y un campo si incluye o no incluye la pantalla. Private bool -incluye pantalla. Ya. Acá van a haber campos que no están en el formulario, pero sí van a ser necesarios desplegar en el data grid. Mucho ojo, porque más adelante dentro de este mismo archivo, en este Word, se nos pide en el caso de que seamos capaces de calcular el total en base a la tabla que está aquí. Por lo tanto, vamos a tener una variable de tipo int que va a ser el total. Ahí vamos a ver cómo calcularlo. También se nos pide en determinado momento que almacenemos la fecha actual. Por lo tanto, la fecha de venta, private datetime, fecha venta. Ya. Ahí concluyen las variables que vamos a necesitar para esta clase. Lo que tenemos que hacer ahora es crear getter y setter para estas variables. Como ven, son todas privadas, por lo tanto no podríamos acceder desde ninguna parte a estas estructuras de memoria. Así que voy a tomar todo acá, voy a darle clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones, y voy a poner encapsular campos y usar propiedad. Ese es para el constructor. No. Ya, ustedes en Visual Studio 2015 pónganle usar propiedad. ¿Qué es lo que pasa acá? Que Visual Studio 2017 cambia la manera en que se crean los getter y setter. Miren, yo lo voy a crear y se crean de esta manera. Como ven, no es la misma manera que sale como lo hemos visto en clase. Pero ustedes pónganle encapsular propiedad. ¿Sí? Eso es lo que, lo que pasa en Visual Studio 2017. Ya, pero esto no va a ser un problema porque la voy a crear de manera manual rápidamente. Entonces ustedes ya saben que simplemente las toman, clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones, encapsular campos y usar propiedad. Eso debería bastar. Voy a crearlas en un 2×3. Ya. Ahí están creados los getter y setter tal y como se hace con clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones, y encapsular campos y usar propiedad. Ya. Como tenemos todos los campos encapsulados con get y con set, o sea, tenemos el getter para cada una de las propiedades y los setter, lo que vamos a proceder a hacer ahora son los constructores. Por ejemplo, el constructor sin parámetros lo podemos usar con setor. Setor y tabulo 2 veces. Se hace automáticamente el constructor sin parámetros. Constructor con parámetros ahora. Setor nuevamente, nos va a quedar otro constructor sin parámetros y acá vamos a empezar a recibir las variables. Por ejemplo, string root, int ram, placa madre, de tipo procesador recibimos procesador, int cantidad recibimos la cantidad, boolean incluye pantalla, recibimos incluye pantalla, otra coma más, vamos más para abajo, después de incluye pantalla viene el total, int total, y finalmente datetime, fecha venta. Acá el usuario podría llamar a este constructor y le pasando inmediatamente los campos. Por lo tanto, tenemos que llamar siempre primero a las propiedades, a los setters, para que validen en caso de que haya algo. Y vamos pasando lo que viene por los parámetros. ¿Hacia qué? Hacia las propiedades. Y esto usa el setter. Un poquito más adelante acá los setters van a tener validaciones. Pero vamos por parte. This.ram va a ser igual a ram. This.placamadre va a ser igual a placa madre que viene por parámetro.
Dis.procesador a procesador que viene por parámetro. Dis.cantidad, lo mismo, la cantidad que viene por parámetro, y así sucesivamente. Dis.incluye pantalla. Incluye pantalla. El total. Total va a ser igual a total. Dis.fecha de venta va a ser igual a fecha de venta que viene por parámetro. Entonces así nos aseguramos que siempre se pase por los setters, y en caso de que en el setter haya una validación, nosotros la vamos controlando. Ahora lo que queda es el método init para inicializar esta clase en caso de que se ocupe el constructor sin parámetros. Entonces lo que voy a hacer acá, va a crear un método privado, no va a devolver nada y se va a llamar init. Recuerden que por convención todos los métodos en C# deben empezar con I mayúscula. Disculpen, con una mayúscula. Da lo mismo la letra. Y acá vamos llamando directamente a las variables nomás. Entonces tenemos root, lo dejamos vacío. Dis.guión-bajo. Tenemos también, ¿qué más tenemos? Vamos por orden. RAM va a estar en 0. Dis.guión-bajo placa madre, por ejemplo, acá tenemos que elegir una. Va a ser ATX por defecto. El procesador también hay que elegir uno. Guión-bajo procesador. Llamamos al enumerador y le decimos que va a ser por defecto i5. Aquí da lo mismo en estos casos lo que quede por defecto. Dis. Si incluye pantalla, no incluye pantalla por defecto. Ups, me faltó el guión bajo. Guión bajo incluye pantalla. Punto, guión bajo total 0. Dis punto, y ¿qué me queda? La fecha de venta. Por defecto va a ser el día de hoy. Today. Vamos viendo, incluye pantalla, total, fecha de venta, listo. Está todo inicializado como corresponde. Lo que sigue ahora es ver el cálculo, porque cuando el usuario empiece a agregar cosas acá a la clase, en algún momento vamos a tener que nosotros calcular en base a lo que tenemos, a la placa madre, al procesador, a la cantidad, si incluye pantalla o no, esta variable que se llama total, y eso se va a hacer en base a el Word que tengo acá, en base a la tablita que dice, por ejemplo, si la placa madre es AT, cuesta tanto, si lo elegido es ATX, cuesta tanto, y así. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a crear un método que se llame calcular total simplemente, que va a ser público, lo vamos a declarar después de los constructores. Este método va a ser público, se va no va a devolver nada, void, y se va a llamar calcular total. Tampoco va a recibir nada, ya que vamos a trabajar con las variables que están seteadas acá. Entonces vamos a comenzar declarando primero una sumatoria acá, una variable temporal, int cálculo total. Va a empezar en 0, de ahí vamos nosotros a ir sumándole cosas. Por ejemplo, vamos primero por la placa madre. Si por ejemplo dis punto placa madre es igual a, acá tenemos que saber si lo que está seteado es por ejemplo AT. Si es AT, si es placa madre.at, va a tener un valor. Entonces a cálculo total más igual, le agregamos lo que dice acá, son 16.990. Y con el safe vamos con lo demás. Dis punto, si la placa madre seteada en esta clase es igual a placa madre.atx. En este caso el precio es otro. Entonces a cálculo total vamos agregando acá más igual 44.990. Finalmente de esta manera vamos a calcular ese total. Otro el safe, si la placa madre seteada en esta clase es igual a placa madre punto
MATX. Si eso pasa, el precio también es otro. Recordemos que este más igual va sumando lo que ya tiene este int y le va a agregar lo que yo voy a agregar ahora. Y es MTX 49.990. Ya. Vamos a ir poniendo comentario acá. Cálculo de la placa madre. Y acá, fin cálculo placa madre. Ahora empieza otro cálculo. Por ejemplo, el procesador. Cálculo procesador. Y de nuevo con if. Lo mismo. This. Si el procesador que está en esta clase es igual a procesador punto i3, esto va a tener un precio. Entonces vamos con ello. A cálculo total más igual, le vamos sumando. En este caso, si es i3, 99.990. El CIF, si el procesador es igual a procesador punto i5, cálculo total más igual 199.990. Otro del CIF más, si this.procesador es igual a procesador.i7, cálculo total más igual 280.990. Y aquí termina el cálculo del procesador. Fin cálculo procesador. Ya, este método va a ser bastante largo, así que, bueno, bastante largo en lo que hemos comparado con lo que hemos hecho en clase. Tenemos cálculo de la placa madre, cálculo del procesador, y ahora viene el cálculo de si incluye pantalla o no incluye pantalla. Ya, esto va a ser bastante sencillo. Solamente un if. Si this.incluye pantalla, si esto es true, solamente si es true agregamos el precio a cálculo total. Cálculo total más igual. Si incluye pantalla son 80.000 siempre. De otra manera, nada. Cálculo incluye pantalla. Fin cálculo incluye pantalla. Y el último cálculo, que es el cálculo de la RAM. Cálculo de la RAM, cada gigabyte de RAM vale 5.990. Esto también va a ser fácil. Cálculo total más igual, y aquí hacemos la multiplicación. Sí. Entonces this.ram, la cantidad de RAM, por 5.990. Si aquí hubieran en RAM 5 GB, se multiplica por 5.990 porque eso es lo que se pide en el ejercicio. Y ya, hasta ahí está bien. Entonces ahora vamos a pasar este cálculo total a la venta. This.total va a ser igual a cálculo total. Y ahora en total va a quedar almacenado finalmente nuestro cálculo que acabamos de hacer en base a todas las variables que se nos presentaron acá. Ya, como ven, puede parecer un poco largo el método, pero en sí es bastante sencillo lo que se está haciendo. Estamos viendo qué piezas tiene elegida esta clase y en base a eso nosotros vamos calculando y vamos sumando. ¿Ya? Las validaciones las vamos a dejar para posterior. ¿Ya? Vamos a hacer todo el cálculo, todas las cosas, y al final vamos a ir agregando las validaciones. Hasta acá la clase está casi completa. ¿Ya? Por ejemplo, el init me faltó agregarlo acá en el constructor de event. This.init, cosa de que si se llama el constructor, inmediatamente se inicializan todas las variables. Sigamos entonces, muchachos. Ahora supongamos que yo quiero empezar ya a usar y a programar, por ejemplo, el guardar, supongamos. Lo que tengo que hacer es empezar a llamar, por ejemplo, a los enumeradores para que estos carguen finalmente los combobots. Si yo quiero usar algo desde ventas.robot WPF, que se encuentre en nuestra clase ventas, acá desde donde yo voy a usar el otro proyecto, hago una referencia. Agregar referencia. Voy a proyectos y aquí me sale mi biblioteca de clases. Lo agrego y le pongo aceptar. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a programar todo esto. Ya, como es programación orientada a eventos, cuando
el usuario haga clic en guardar, por ejemplo, se va a guardar lo que él haya puesto en los campos. Es por esto que voy a dar doble clic sobre guardar, botón guardar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero es que vamos a empezar a recoger los campos. Lo podemos hacer con variables y después pasarla a la clase, o directamente a la clase. Sinceramente eso da lo mismo. Así que vamos a crear acá primero un objeto de tipo venta para ir almacenando los campos. Necesito hacer el using, que voy a usar lo que esté en class ventas, que es nuestra librería. Acá, posterior a esto, voy a crear un objeto de tipo venta. Venta igual a new venta. Ya, vamos a ir comentando. En este objeto almacenaremos las variables que rescatemos desde el formulario. Fíjense qué pasa si yo aprieto iniciar acá. Vamos a esperar. Lo que va a pasar es que se me va a desplegar el formulario. Ahí está. Está el formulario. Se apretó guardar, no pasa nada. Y por ejemplo los combobots, no hay nada en los combobots. Entonces antes de que podamos programar el guardar, tenemos que saber pasarle nosotros a esos combobots los valores por defecto. Nosotros queremos que apenas se inicie la pantalla, estos valores ya vengan cargados. Entonces la mejor parte para hacer esto es directamente acá en el constructor de esta ventana. Directamente debajo de Initialize Component. Aquí nosotros podemos pasar todas las cosas que queremos que vengan por defecto en la ventana. Una de ellas es que vengan cargados los combobots. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El primer combobots corresponde, si no me equivoco, a la placa madre. Por lo tanto, cbo placa madre punto items source. ¿Qué es esta propiedad que tiene la clase? Acá nosotros le tenemos que pasar un listado con los objetos o con los ítems que queremos que despliegue. Nosotros ya sabemos que queremos desplegar lo que esté en los enumeradores, por ejemplo, lo que esté acá. Todas estas opciones, AT, ATX y MATX, tienen que ir directamente al combobots. Para ello hay un método súper útil que se llama enum.getValues, que va a convertir ese enumerador en un listado y lo vamos a guardar en item source. Acá lo que recibe es valueOf. Disculpen, typeOf. Estaba confundido. TypeOf. ¿Qué tipo de enumerador le voy a pasar? En este caso es el enumerador que se llama placa madre. Mucho ojo ahí. Fíjense qué pasa ahora. Voy a poner iniciar. A simple vista no pasa nada, pero cuando yo despliegue ya están los datos. Como ven, cuando yo inicio la pantalla no viene con nada. Voy a hacerlo de nuevo. Iniciar. Y el formulario acá no viene con nada. Lo que vamos a hacer es dejarlo en la primera posición. Recordemos que esto empieza siempre desde cero, por lo tanto, cbo placa madre.selectedIndex. El índice seleccionado por defecto, apenas se cargue la pantalla, va a ser el 0, lo que corresponde al primer ítem. Veamos si es verdad. Voy a poner iniciar. Y ahí está, viene ya seleccionado uno por defecto, que es el primero. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente combobots. Vamos a cargar los datos y el primero va a quedar seleccionado. Ahora llamamos a cbo procesador.item source. Va a ser igual a lo mismo, enum mayúscula .get values, el typeof de el procesador. Le pasamos el tipo de procesador. Lo siguiente acá es cbo, lo mismo, procesador punto ahora selected index, y también lo dejamos en 0. Esto va a lograr que apenas iniciemos la ventana ya vengan seleccionados los primeros valores. Ya después el usuario lo cambiará según sea necesario. Vamos entonces.
vuelta para acá, se están cargando los valores, y a la venta vamos a agregar más cosas. Ahora lo que corresponde es que yo empiece a pasar los datos, por lo tanto, por ejemplo, a venta.root yo le paso txt root.text, el texto que el usuario haya ingresado en el formulario. Acá, el texto que el usuario haya escribido. Lo vamos guardando directamente sobre la clase que creamos anteriormente. Así va a ser con todo. Venta.ram. En este caso RAM es entero, por lo tanto voy a hacer una conversión. int.parse. Ups, no tengo txt RAM. ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a ver la RAM. Ah, ya. Creo que RAM me quedó sin un nombre identificador. Por eso es tan importante, porque si no, no lo podemos llamar desde el código. Entonces ya, RAM va a ser igual a txt RAM. Guardo, control S y vuelvo. Ahora sí debería estar disponible. Vamos a ver, txt RAM. Ahí está. .text. Vamos con venta.placamadre, por ejemplo. Ahora, ¿cómo yo saco la placa madre que va a quedar guardada? Simplemente con el índice. Recordemos que los enumeradores siempre tienen un índice por detrás. Supongamos que yo me pongo sobre ATX. Miren, me dice que el índice por detrás es 1. En AT es 0. Entonces nos vamos a aprovechar de ello porque el CBO nos va a entregar el índice seleccionado. CBO placa madre.selected index, pero me va a tirar un error porque aquí estoy obteniendo el número simplemente. Supongamos que yo inicio esto. Ups, claro, me sale el error. Tengo que arreglarlo primero. Lo voy a comentar y ahí vamos a volver. Supongamos que yo como usuario dejo seleccionado ATX. Lo que hay seleccionado por detrás es el índice de este CBO. Entonces en este caso el índice sería 1. Recordemos que todo empieza de 0. Entonces 1 está seleccionado por detrás. Cuando yo apriete guardar, ese 1 yo lo voy a sacar con la instrucción selected index. Ese 1 es lo que me va a devolver finalmente. Pero fíjense que yo se lo estoy tratando de pasar a un campo que no es de tipo int, sino que es de tipo placa madre, que es el enumerador. Entonces acá, para poder guardarlo, tenemos que castearlo. Le voy a decir que ese número que yo voy a rescatar finalmente se va a guardar como placa madre. Entonces, si yo dejé seleccionado el 1 como usuario, lo que se va a guardar ahí es ATX. Aquí va a quedar guardado. Lo mismo hay que hacer con venta.procesador. Efectivamente lo mismo. Lo casteamos y llamamos a cbo procesador.selectedIndex. Ya, ¿qué más me falta? Vamos viendo. La cantidad. Venta.cantidad va a ser igual a int.parse, nuevamente porque lo que voy a rescatar es un string y lo quiero guardar en un int, que es este campo cantidad. txt, ups, de nuevo, la cantidad. ¿Qué es lo que pasó acá? Sí, los demás están bien puestos. Ya, pero la cantidad también se me fue por algún motivo. txt cantidad. El nombre lo guardamos y volvemos. txt cantidad.text. Se guarda ahora. La clase de venta está totalmente lista. Si yo quisiera calcular el total de esta venta, ejecuto venta.calcular total. Y se acabó. Dentro ahora la variable venta, la variable total, ya va a estar con el cálculo hecho. Empiezo a recordar un poco y tengo la impresión de que falta algo en la clase venta. En el cálculo, para ser más exacto. Efectivamente, al calcular el total, yo tengo que también multiplicarlo por la cantidad de productos que voy a llevar de este mismo tipo. Ahora sí el cálculo está bien hecho. Eso fue algo que se pasa cuando uno programa. Ya, mucho ojo ahí también. Calculo el total. Se calcula el total y queda guardado dentro de la variable total interna en esta clase.
Lo que voy a ir haciendo ahora es ir guardando estas ventas en un listado. Recordemos que antes trabajamos directamente sobre array, pero los array tienen un problema, que es siempre tengo que darles un largo fijo. Entonces eso lo solucionamos con una lista. Entonces acá declaramos un list. El list tiene que tener un tipo. Yo voy guardando dentro de esta lista ventas. Se va a llamar listado ventas y va a ser igual a new list de tipo ventas. Entonces ya tenemos una lista totalmente dinámica. El paso siguiente es agregarlo. Listado de ventas.add, que le agrego la venta que acabo de crear, que es el objeto. Y dentro de este objeto tiene todo lo que el usuario ingresó. Y además se calculó el total. Y ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver que al agregarlo, automáticamente se agrega a la lista uno tras otro, mientras el usuario vaya agregando, pero además tengo que agregarlo acá al data grid. Ya, faltó algo también. Hoy día ando disperso. Venta punto, me faltó pasar la variable acá de el checkbox. Venta punto incluye pantalla, y aquí le pasamos el chk incluye pantalla punto isChecked. Me va a tirar un error. Efectivamente me tira un error porque tengo que parsear este dato, ya que no son los mismos tipos. Ese bool que devuelve el isChecked viene con un signo de interrogación. Eso quiere decir que en algún momento podría llegar a ser nulo ese isChecked. Es por ello. Ya volvemos ahora sí. Listado de ventas estamos agregando, pero falta, aparte de agregarlo a la lista, que se agregue al data grid. Por lo tanto, yo voy a llamar a dgventas punto items source. Al igual que los combo bots, el data grid también tiene una fuente de datos, y aquí yo le paso la lista. Listado de ventas. Acá da lo mismo si lo llamamos con el this o sin el this. El this hace referencia a que está declarado acá a nivel de clase. Ya, fijémonos qué es lo que pasa específicamente con este algoritmo. Repasémoslo un poco. Cuando el usuario aprieta clic, se ejecuta este método y todo este código que tengo seleccionado. Lo primero que se hace es se crea una nueva instancia de venta, una plantilla de esta clase que teníamos anteriormente, con todas estas variables que declaramos acá. Son simplemente espacios para guardar datos. Posterior a esto, venta.root, por ejemplo, se va guardando lo que el usuario ingresó en root. En RAM, lo que el usuario ingresó en el campo RAM, y esto me refiero visualmente. Lo mismo, placa madre, lo que seleccionó en el combo, y así. Después, lo que hacemos acá al final es calcular el total en base a lo que ya tiene venta dentro. Posterior a ello, lo voy agregando a un listado dinámico, que es este que tengo declarado acá. Entonces, todas las ventas se van almacenando una tras otra. Y lo agrego al data grid. Y automáticamente debería mostrarse. Veamos si todo esto que le estoy diciendo es verdad. Iniciemos la aplicación y rellenemos el formulario. El root, vamos a poner un root cualquiera. La RAM, 3 GB de RAM, 4. Va a ser MTX, procesador i5, y la cantidad va a ser de 2 equipos con estas mismas características. Y ambos incluyen pantalla. Voy a poner guardar. Fíjense que se guarda, se hace un cálculo de 707.880 pesos. Los demás botones no funcionan, obviamente. Y voy a agregar de nuevo 8 GB de RAM, ATX, otro root, 1 la cantidad. Guardar, pero no pasa nada. Internamente sí se está guardando otra venta más, pero me está mostrando solo la primera porque esto no se refresca de manera automática. ¿Qué es lo que no se refresca de manera automática? Este data grid que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer?
Primero, antes lo voy a dejar en nulo. Ventas.itemSource va a ser igual a nulo. Entonces primero borramos todo lo que tenga el data grid y le pasamos la lista completa. Veamos si es verdad. Un root cualquiera, 4 GB de RAM, va a ser ATX, procesador i5, la cantidad de computadores del mismo, 2, incluye pantalla, guardo, se guarda el primero, guardo otro más, 8 GB de RAM, ATX, i7, 1 la cantidad, guardo. Y ahí se van guardando los distintos campos y fíjense que se va calculando también el total. Ya. O sea, va funcionando, pero fíjense que yo voy a ir agregando acá directamente en el data grid. Yo no quiero que eso pase. Para que vamos evitando eso, vamos corrigiendo las cosas que van quedando en la aplicación. El data grid en este caso tiene que estar en modo solo lectura. ¿Dónde se logra eso? Seleccionamos el data grid, bajamos hasta la pestaña varios. Y acá está una propiedad que se llama isReadOnly. Nosotros la dejamos chequeada. Guardamos y vamos a probar. RAM. Cantidad 20. Bastante. Guardar. Ups. Se me cayó. Guardé algo que no debía ser en la RAM. Ojo que todavía no tenemos validaciones, por eso se nos está cayendo el programa. Ya, siguiente paso va a ser agregarlas. RAM 2, ATX y 5, 2 de cantidad. Vamos viendo. Guardar. Se guarda y ya no puedo editarlo. Ahora sí funciona de manera adecuada. Y ojo que la pantalla se me está viendo demasiado chica. Volvamos a Main Window y vamos a agrandar un poquito esta pantalla. Ya no va a ser 500, la vamos a agrandar a 520 podría ser. 530. Ahí sí. Para que le dé un poquito más de holgura acá abajo a la ventana del usuario. O sea, hasta acá muchachos tenemos el botón guardar programado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a programar el eliminar y el limpiar y de ahí vamos a hacer las validaciones que van a ser el último paso finalmente. Entonces ahora vamos a proceder nosotros a programar, por ejemplo, el eliminar. Ya el limpiar va a ser sumamente fácil. Vamos entonces a ello. ¿Qué es lo que se pide en el eliminar? Es que, por ejemplo, yo agregue una venta y seamos capaces de eliminarla directamente desde el data grid. Voy a poner un ejemplo. Como todavía no tenemos validaciones, vamos a poder avanzar más rápido. Es por eso que las dejo para el final, porque si no tendría que ingresar un root correcto, etcétera. Entonces lo mejor es programar todo lo demás. Esto es para ahorrar un poquito de tiempo. Y como consejo, programar todo lo demás primero y las validaciones al final, porque si no, nos va a estar pidiendo a cada rato para hacer pruebas e ingresar los datos correctos. Guardamos. Voy a guardar varios. Y acá, por ejemplo, seleccionar esta, y al tenerla seleccionada le pongo eliminar y esta se elimine previa confirmación del usuario. Entonces lo que vamos a hacer acá es justamente eso. Ya, muchos que algunos se pueden preguntar que puedo agregar la misma cada rato. Sí, pero en el ejercicio no se pide un identificador de venta, por ejemplo. Si se pidiera el identificador de la venta, habría que validar que no se ingresen las mismas filas repetidas, ¿ok? Vamos entonces a ello, muchachos. Volvemos acá al Visual Studio, doble clic sobre el botón eliminar. Eliminar, doble clic. No me quiere tomar. Ahí sí. Me lleva al código que se va a ejecutar cuando le hagan clic a este botón. Ya, antes de hacer algo que sea, acá lo que tenemos que hacer es preguntarle al usuario si de verdad quiere eliminar el objeto seleccionado. Ok, entonces primero obtengamos ese objeto, el cual va a ser de tipo venta. Recordemos que dentro de la lista tenemos ventas. Tipo venta, venta seleccionada le voy a poner, que va a ser igual a casteamos. Vamos a obtener una venta. ¿Desde quién? Desde el data grid, y le decimos que me entregue el ítem seleccionado en ese momento por el usuario.
selected item. Entonces ahí me va a devolver el ítem que yo tenga seleccionado en ese momento. Por ejemplo, ups, ya murió. De nuevo. Si yo tengo seleccionado este es el que me va a devolver en modo de venta. En una clase de venta y va a quedar guardada acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es venir para acá y preguntarle al usuario si de verdad quiere él eliminar la venta. Ya, esto eso sí lo vamos a encerrar en un try catch por si ocurre algún tipo de error. Entonces el try dentro puede ocurrir algún error y en el catch simplemente lo dejamos vacío. Exception edge, y esto lo dejamos vacío. Si ocurre algún error no se lo hacemos saber al usuario porque no va a ser necesario. Eso es en caso de que no haya ítems, por ejemplo, y tratemos de eliminar, etcétera. Preguntamos con un if y lo vamos a hacer a través de un messageBots.show. Primero le vamos a hacer la pregunta. ¿Deseas eliminar la venta seleccionada? Siguiente argumento, coma, va a ser el título, vamos a poner advertencia. Siguiente, coma, le vamos a poner messageBots.button, que este messageBots en sí va a tener los botones sí y no. Bueno, es bastante sencillo, coma, hasta ahí nomás. Y comparamos que lo que devuelva sea igual a messageBots.result. Automáticamente fíjense que Visual nos autocompleta acá y nos sugiere esa clase. Doy enter nomás. Cuando el usuario presione sí, va a entrar este if. Y cuando el usuario presione sí, lo que yo tengo que hacer es eliminar el objeto desde la lista. Voy a llamar a la lista, listado de ventas, si hay un objeto add para agregar, un método add, va a haber un método remove. Y yo le paso la venta seleccionada. Automáticamente la lista se encarga de eliminarlo. Eso sería por el botón eliminar. Son pocos pasos. Obtenemos la venta seleccionada. Preguntamos al usuario si de verdad desea eliminarlo. Y en caso de que el usuario presione que sí, lo que va a pasar es que se va a eliminar desde el data grid. Probemos si todo esto es verdad. $2 GB de RAM, 1 la cantidad, guardar. Vamos a guardar varios. Selecciono ese, eliminar. ¿Desea eliminar? Sí. Eliminar, ¿desea eliminar? Sí. Ups, ¿y qué está pasando? Vamos a ver, eliminar, ¿desea eliminar? Sí. ¿Eliminó o no eliminó? Sí. No pasa absolutamente nada. Cuando le pongo a guardar, ahí recién recarga. ¿Por qué no se ven reflejados los cambios? Es porque se está eliminando de la lista, efectivamente, pero no se está recargando la grilla. Entonces tendríamos que repetir el código que está un poquito más arriba, que es esto que lo pasamos a null y después le ponemos la lista nuevamente. Eso es un refrescar. Lo que vamos a hacer es crear un método para no repetir código. Va a ser privado, solo se va a llamar desde esta clase, no va a devolver nada y se va a llamar refrescar grilla. Y adentro vamos a introducir estas dos líneas de código que hacen la magia. Y ponemos refrescar grilla donde estaban antes las líneas. Llamamos a refrescar grilla y además luego de eliminar. Refrescar grilla. Con eso debería bastar y este refrescar grilla está siendo reutilizado. Si no, copiamos y pegamos estas dos líneas de código que hubieran funcionado pero no es muy buena práctica. Vamos probando entonces, guardamos varios, elimino, sí, se va, eliminar, sí, se va también. Si pongo eliminar no, no pasa nada. Entonces está funcionando perfectamente nuestro data grid con el botón eliminar. Ya como ven, estamos casi completando las funcionalidades que nos piden. El limpiar es sumamente fácil, tenemos que resetear todos los campos. Para ello voy a crear acá
voy a darle doble clic a limpiar, me va a llevar al botón que se ejecuta, al método que se ejecuta cuando apretemos el botón, y acá empezamos a llamar a los campos, por ejemplo txtroot.text, lo dejamos vacío, txtram.text, vacío también, txtcantidad.text, vacío también. Los CBO, por ejemplo, los dejamos todos en el primer ítem. Y eso va a bastar. Entonces los textbots a vacíos y los CBO a 0. Si hubiera una fecha, bueno, la fecha nosotros la dejamos al día de hoy. Y si alguien se pregunta, por ejemplo, que el mismo tema de la fecha que se pide acá en el documento, que dice que al momento de guardar la venta se almacenará la fecha actual. Y acá no se lo estamos pasando. Eso es porque automáticamente cuando nosotros seteamos la clase, lo dejamos con la fecha de hoy. Fíjense que en venta, la fecha de hoy está acá. Ya está con la fecha de hoy día. Entonces no es necesario que la pasemos directamente, porque siempre va a ser la fecha de hoy la que se guarda. ¿Ya? Hay que siempre ir viendo el caso y la lógica que se pide. Iniciemos. Guardo, limpio, se limpia, a ver, guardo. Ya me tiré error, obviamente, porque no ingresé todo. Pero ya estamos viendo que está limpiando, o sea, los botones ya están todos programados. Lo que falta ahora es el control de excepciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá para controlar las excepciones? Como ya lo vimos en clase, tenemos que tener dos procesos. Uno, encontrar el error o las reglas de negocio en base a eso. Y luego, dónde podría estar el error, por ejemplo. Y ahí nosotros ir capturando las cosas. Vamos a partir por la clase de venta, en donde vamos a ir poniendo las diferentes reglas de negocio que se nos van pidiendo. Vamos a suponer en el root. En el root, si vemos el documento, se nos está pidiendo que tenga un largo mínimo de 8 y máximo de 9 caracteres. O sea, 8 o 9 caracteres. Vamos a buscar el error. Si value, que es lo que está ingresando a esta clase, .length es menor a 8. O value.length es mayor a 9. Si es menor a 8 o mayor a 9, ¿qué es lo que va a pasar? Error. Entonces acá lanzamos la excepción y hacemos que el programa se caiga. ¿Qué tipo? Argument exception. Y acá le decimos el root debe tener 8 o 9 caracteres. De lo contrario, si está en el rango de entre 8 o 9 caracteres, dejamos que entre y se setee la variable. Así es como lo vamos a hacer con todos. Vamos a ver. RAM dice que acá la RAM es un máximo de 32. Ya. Vamos buscando el error. Si value es menor, por ejemplo, a 1. 1 debería ser el mínimo de RAM. O el value es mayor a 32. Si es mayor a 32 también tenemos un problema. Entonces tiene que tener ese rango. Si cae aquí, si es menor a 1, por ejemplo, si ingresara menos 1 o si ingresara en 33, se va a caer. Throw new argument exception. Ojo con el argument exception, que lo vamos a ver en un ratito. Acá pasamos el mensaje que va a llegar al usuario. Acá le vamos a decir el máximo de RAM es de 32 GB. O le podemos poner el intervalo. La RAM debe ser entre 1 y 32 GB. De lo contrario, lo mismo que en delante, dejamos entrar a la variable, si es que no hay error. Ya tenemos root, RAM, placa madre no hay que validarla, procesador tampoco, ya que al estar en un numerador no me deja ingresar nada más que lo que esté dentro del enum. La cantidad tiene que ser mínimo de 1. Por lo tanto, si es menor a 1, si el value
es menor a 1, tenemos un problema. Throw new argument exception. La cantidad debe ser mínimo de 1. De lo contrario, dejamos entrar a la variable que es st, si no hay error. Incluye pantalla, no lleva validación. Total, tampoco lleva validación. Fecha de venta, no lleva validación. Estamos con lo que se nos solicita en cuanto a validaciones. Mucho ojo. Ya. Vamos probando a ver si esto funciona. Voy a ingresar todo algo erróneo. Por ejemplo, root 1, RAM 33, cantidad 1. Voy a poner guardar. Pum. El programa se cayó tal y como yo quería, pero yo no quiero que al usuario se le vaya a mostrar esto, jamás. Esta línea de código, que el programa se caiga así. Por lo tanto, al estarse cayendo el programa, yo después tengo que controlar esa excepción. Ahora, ¿dónde la tengo que controlar? Desde donde yo esté llamando a estos set. Eso ocurre en main window, en la clase asociada. Fíjense que cuando nosotros estamos guardando, al momento de guardar, estamos usando los setters, porque acá estamos llamando a las propiedades y le estamos asignando algo. Entonces, en donde podría haber error es en todo esto. Try, encierro todo lo que tenemos acá. El try dice que si hay algún error dentro de try, el programa le entrega la excepción acá al catch. Ahora fijémonos qué tipo de excepción es la que estamos trabajando nosotros. Es del tipo argument exception, por lo tanto vamos a poner acá argument exception ets y le vamos a pasar el mensaje que viene dentro acá de cada uno de los argument exception. Eso viene en ets.message, entonces se lo hacemos saber al usuario con un message box. ets.message. Podemos tener más de un catch. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, le voy a poner uno más general, exception, y acá simplemente le voy a pasar messagebots.show. Ha ocurrido un error. Este es el exception, simplemente así, es más general. Cuando se caiga porque nuestra clase tiró una validación de reglas de negocio, va a entrar a este catch. Cuando se caiga, por ejemplo, por un error de conversión, etcétera, se va a caer acá. Se va a caer acá y va a venir al catch, que es un poco más general. Veamos qué más podemos hacer acá. Por ejemplo, root. Ya, 1, 2, 3, 4. RAM 2, cantidad 1. Guardar. El root debe tener 8 o 9 caracteres. Está validando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos ahora. Guarda, efectivamente. La RAM ahora 33. La RAM debe estar entre 1 y 32. Perfecto. Y nos está agregando. Lo demás, por ejemplo, 0 en la cantidad. La RAM debe estar entre 1 y 32. Ya arreglo ese error. Vamos al siguiente. La cantidad debe ser mínimo de 1. Le pongo 12. Guarda. Ya, un número bastante grande. Pero está haciendo lo que nosotros queremos. Ahora, por ejemplo, si en RAM yo coloco un ASDF, debería ingresar un número. Guardar. Ha ocurrido un error. Como ven, ahora cae en el más general. Ahora cae acá cuando no es de tipo argument exception. Podemos controlar, eso sí, todo tipo de excepciones más específicas, saber, por ejemplo, cuándo es un error de formato, etcétera, pero tendríamos que seguir agregando más catch. Ya con estos dos es suficiente para lo que se nos solicita. ¿Qué más, muchachos? Hasta acá ya se está cumpliendo todo lo de la guía, si es que no me equivoco. Déjenme leer un poco más a ver si esto es verdad. Sí, te aviso de cualquier información importante y controle las excepciones que se pueden generar. Al seleccionar una venta, esta se demuestra en el detalle. Perfecto, el registro debe ser guardado en una lista dinámica. Ya, y se está haciendo el cálculo en base a lo que tenemos acá en la tabla. Está funcionando al 100%, muchachos. Ya por esta unidad es... ustedes a lo mejor lo pueden ver como que esto es un poco complejo, pero esto es lo más básico que podemos hacer en un software de escritorio. Ya en la tercera unidad vamos a pasar a cosas un poco más complejas, así que lo importante es que tengamos esta base bien
bien estudiada, muchachos. Yo dejo el video tutorial hasta acá. Si tenemos dudas, me las pueden hacer por correo, ya que se acerca muy pronto la prueba. Así que nos estamos viendo, muchachos. Adiós.